Mis queridos hermanos, en esta noche vamos a continuar con nuestras charlas matrimoniales. Hoy nos corresponde trabajar con el mandamiento número 7. Se titula así: ¿perdonarás a tu pareja cuántas veces? 490 veces y muchas más. Aleluya. Vamos a trabajar esta noche con el tema del perdón. Mientras trabajaba con esta, ¿verdad? Con este capítulo, saben, para los que son nuevos y se están integrando esta noche, quiero informarles que nosotros estamos trabajando durante ¿verdad? En estos 10 meses, cada mes estamos trabajando, el último jueves de cada mes, trabajamos una charla matrimonial que está basada en el libro Los 10 Mandamientos del Matrimonio, escrito por el pastor Ed Young. Entonces a principio de mes siempre se sube en el grupo de la iglesia una dirección donde usted accede y puede ver el capítulo para que usted pueda llegar ya empapado, ¿verdad?, del tema que vamos a estar discutiendo en esta noche. Bueno, siempre solemos comenzar con nuestras 5 afirmaciones, ¿verdad?, en esta escuela de matrimonios. Y la primera es que el matrimonio fue diseñado por Dios y que por ende Él es el único que puede enseñarnos a cómo desarrollarlo de tal manera que cumpla con su propósito. ¿Amén? Así que nosotros por eso nos acercamos donde Dios, porque Dios lo diseñó y Él es el que nos puede ayudar a nosotros a desarrollar un matrimonio. Mire, más que, ser feliz es importante, disfrutar es importante, pero sobre todas esas cosas está el hecho de que nuestro matrimonio pueda alcanzar el propósito por el cual Dios lo creó, ¿verdad? Y por eso nos acercamos a Dios para ello. Segunda afirmación, que la Biblia es el manual de instrucciones que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos utilizarlo en el desarrollo de nuestro matrimonio. La Biblia, por eso en cada charla matrimonial nosotros hacemos referencia a verdades que nos entrega la palabra del Señor. Tercera afirmación, contrario a lo que dice la sociedad, moderna, el matrimonio sí funciona. Aunque la sociedad moderna está hoy en día poniendo o estableciendo otras modalidades porque ha dicho que el matrimonio ha fracasado, esto debido a la alta tasa e incidencia de divorcios que se están viviendo hoy en día. La sociedad ha dicho que el matrimonio no funciona y entonces se ha inventado algunas otras alternativas para sustituir el matrimonio. Pero la realidad, nosotros sabemos, y lo que afirmamos aquí en esta escuela de matrimonios, es que el matrimonio sí funciona. Lo que no funciona es tratar de desarrollar el matrimonio sin seguir las instrucciones que nos han dado en el manual. ¿Ven? Cuarta afirmación, no aspiramos a un matrimonio perfecto. ¿A qué aspiramos? A un matrimonio saludable, porque no existen los matrimonios perfectos. Y quinta afirmación, el verdadero problema no es que nosotros enfrentemos conflictos en el matrimonio. El verdadero problema es que nosotros no nos preparemos de una manera bíblica y apropiada para responder adecuadamente a cada uno de esos conflictos. Esto es bien interesante porque eso lo que quiere decir, hermano, es que no hay ningún matrimonio que no enfrente conflictos, ninguno. Ni los que son presentadores, ni los pastores, ni los conferenciantes en el tema de matrimonio, ni los expertos, ni el mismo autor del libro, Ed Young, vive en un matrimonio sin conflictos, porque todos los matrimonios se enfrentan conflictos. Lo importante es que nosotros aprendamos a manejarlos de manera bíblica y adecuada. Y ahí están nuestras 5 afirmaciones. Vamos a trabajar con el mandamiento número 7, perdonarás a tu pareja 490 veces y muchas más. Mientras trabajaba este capítulo en casa, venía a mi memoria por las cosas que él está contando. Cuando yo recién casado, novato, ¿verdad?
en la obra del Señor. Y digo, yo sigo siendo novato en la obra del Señor, pero estaba más novato aún, tenía 20 años. Debo tener como algunos 25 aproximadamente actualmente. No es broma. Tenía como 20 años y llevaba tal vez algunos 3 meses de casado. Nosotros nos casamos y a la semana nos fuimos a trabajar a un hogar de niños huérfanos en el país de República Dominicana. Y allí pues convivíamos con 22 niños en una misma casa y uno recién casado en un país desconocido, una cultura desconocida. Usted sabe todo el problema que surge con eso, además de haber estado entrando en una nueva etapa, ¿verdad? La etapa del matrimonio. Y recuerdo que como a eso de los 3 meses me peleé un día con la doña, ¿verdad? Me peleé un día y no solo me pasó un día, me pasó 2 y me pasó 3 y yo llevaba el enojo ya por 3 días. Y aquel que tiene una relación con Dios sabe que tiene que sacar tiempo para orar, y dentro del terreno que nosotros teníamos, el hogar de niños, había un colegio también de la iglesia, y estaba la iglesia, el templo, ¿verdad? Propio de la iglesia. Y yo todas las madrugadas me levantaba, abría el templo y me iba solo a orar al templo. Me levanté aquel día como a las 3 de la mañana para orar y empecé a orar, y yo oro caminando usualmente las madrugadas porque si no me quedo dormido, y empiezo a orar de lado a lado caminando en el templo, y aleluya y gloria a Dios y santo es el Señor, aquí estoy Señor, te alabo, te amo, te adoro. Y pasa una hora y yo no conecto con el cielo, pareciera que pusieron el techo en acero y pareciera que Dios está haciendo oídos sordos. Y yo dije, esto tiene que ser un ataque del enemigo, ahí arriba hay opresiones en ese techo que está tratando de impedir que mi oración suba. Y comencé a reprender y atar y echar fuera, y todo este asunto de los pentecostales, que nos volvemos locos con el diablo, y aquello era, y tira, y tira. ¿Sabe lo que pasó? Pasaron 2 horas y no conectaba con Dios. Y la tercera hora ya no podía más y terminé acostado en el suelo con la frente en el suelo, y allí orando y diciendo, Dios mío, ¿qué es lo que pasa? Si yo soy tu siervo, Señor, si yo estoy aquí porque tú me mandaste, y yo te amo, Señor, y reclamaba las promesas, y reclamaba las palabras. Y cuando han pasado 3 horas, el Espíritu Santo acá me da testimonio, papá, si hacen 3 días que te peleaste con la mujer tuya y todavía no les has ido a pedir perdón. Y aquel día el Espíritu Santo trajo a mi memoria el texto de la Biblia, creo que en Primera de Pedro, que dice que no seamos ásperos con nuestras esposas para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Y ya, Padre, eso está pesado, ¿sabes? ¿Qué tuve que hacer ya a esa hora donde mi esposa? Despertarla y pedirle perdón. Y cuando le pedí perdón, volví otra vez al templo, hermano, y no hice más que entrar y ya sentía la gloria de Dios en el primer minuto que entré al templo. Tan fácil como eso. El problema no era el diablo, el problema no era que Dios estaba haciéndose el sordo, el problema era que la falta de perdón que en mí había se había puesto en el medio entre Dios y yo. Yo sé que todos y cada uno de nosotros debemos haber experimentado eso en algún momento, ¿cierto o no es cierto? Porque todos de alguna manera hemos ofendido, y aún dirigiéndome aquí a los que no son casados, hemos ofendido a alguien. Hemos ofendido a nuestros padres, hemos ofendido a nuestros hermanos, a alguien. Y creo que este tema es pertinente para todos, porque todos necesitamos aprender a perdonar y todos necesitamos aprender a ser perdonados. Amén. Y me hace, ¿verdad?, muy pertinente este tema en esta noche. Para entrar en cancha, mi gente, en la charla anterior nosotros estuvimos tocando el tema de la infidelidad, el problema con la infidelidad, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y nosotros vimos ahí, trabajando con el tema de la infidelidad en el capítulo anterior, que todos nosotros somos vulnerables a la infidelidad. ¿Se acuerda de eso? Todos somos vulnerables, que amamos a Dios, que queremos servir a Dios, que llevamos años en el Evangelio, que amamos a nuestro cónyuge. Eso no nos hace invulnerables. A la hora de la verdad, cualquierita de nosotros, cualquierita que nos empecemos a descuidar, podemos caer en el tema de la infidelidad. Lo segundo que estuvimos viendo allí en ese capítulo es que
¿cuál es la instrucción que nos da la Biblia a nosotros cuando nosotros nos vemos tentados por el pecado sexual? ¿Qué es lo que hay que hacer? Huir. Y nosotros fuimos y vimos en varios sitios que cuando la Biblia habla de que tú te estás viendo tentado sexualmente, no es que te pongas a orar, no es que te pongas a reprender al diablo, no es que te pongas a hacerte el fuerte y a resistir la tentación, no, lo que dice es sal corriendo, sal huyendo, porque David venció a Goliat, el gigante, sin embargo cayó enredado en el pecado de la tentación sexual. Entonces nosotros aprendimos en esa charla que nosotros, todos nosotros, debemos huir frente a la tentación sexual. Todos, incluyendo al pastor. Si se ve tentado, no debe estar reprendiendo. Lo que debe hacer es, como José, salir corriendo, salir huyendo. Y hubo una parte que a nosotros, ¿verdad?, no nos dio el tiempo de tocar. Tal vez estaba considerando que en algún otro momento quisiera que la tocáramos, pero ya más específicamente para los matrimonios y aquellos que son candidatos al matrimonio próximamente, que el mejor antídoto, escuche bien, que el mejor antídoto contra la infidelidad sexual es el desarrollo de una intimidad sexual plena y gratificante en nuestro matrimonio. Decían en República Dominicana sobre este tema que el gallo y la gallina que tienen maíz en su rejón no tienen que irse por ahí a otros sitios a estar buscando. Y eso es, esto que les estoy diciendo está basado en algunas verdades que aparecen en el libro de Cantares y en el libro de Proverbios, donde se aborda este tema. Pero eso lo tocaremos, si el Señor lo permite, en otra ocasión. Este tema de hoy está bastante conectado con el tema anterior, ¿verdad? El asunto de la infidelidad. Y la pregunta para iniciar es: ¿puede un matrimonio llegar a ser restaurado después de una infidelidad? Esa es la pregunta inquietante para la noche de hoy. ¿Puede un matrimonio llegar a ser restaurado después de una infidelidad? Fíjense que la pregunta no es si un matrimonio puede seguir adelante. No es si un matrimonio puede seguir juntos viviendo bajo el mismo techo sin divorciarse. La pregunta no es si un matrimonio puede sobrevivir a una infidelidad. La pregunta es si un matrimonio puede volver a ser restaurado después de una infidelidad. Mire, nadie se levanta por la mañana un día y dice: hoy voy a ser infiel. Nadie. Eso no sucede de esa manera. Hay toda una gama de factores que se van dando en nuestras vidas que nos pueden ir empujando al pecado de la infidelidad. Uno de ellos, mire, cuando en casa están habiendo problemas constantemente y no se logran resolver. Problemas con los muchachos. Es que los muchachos dan problemas, ¿cierto o no es cierto? Por más que los querramos, mire, los muchachos dan dolor de cabeza, ¿sabe? Problemas con los muchachos, problemas con las finanzas, problemas con las familias extendidas, problemas con la salud, muchos problemas que surgen en casa y que no tienen que ver necesariamente con la intimidad matrimonial, pero que de alguna manera esos problemas, mire hermano, esos problemas simples, esos problemas constantes van minando la salud de nuestro matrimonio, aunque a veces no nos demos cuenta.
Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a haber problemas en casa, problemas que no se solucionan de manera correcta y adecuada. Eso empieza a minar la relación matrimonial. Ya sentimos que no es lo mismo que antes. Ya no nos sentimos en la misma comunión, en la misma conexión. Ya no estamos conectados como lo estábamos antes. Los problemas están haciendo mella entre nosotros, en nuestra relación. Encima de eso se suma el factor cercanía, pero no cercanía a nuestro cónyuge, cercanía probablemente a un compañero o una compañera en el trabajo. Miren, es importante que nosotros entendamos algo. En una ocasión recuerdo que una profesora que trabajó este tema con nosotros, psicóloga, ¿verdad?, y consejera familiar, nos decía, mira, entiende una cosa, la cercanía produce atracción. La cercanía produce atracción. Usted pone dos compañeros, un compañero y una compañera de trabajo en un mismo sitio todo el tiempo, eso no quiere decir que eso no se puede hacer. Lo que quiere decir es que yo me tengo que cuidar porque está comprobado, dígalo quien lo diga, está comprobado que se va a generar atracción entre ellos. Y si en mi casa están habiendo problemas que me tienen distanciado de mi esposa, de mi esposo, y en el trabajo estoy en un sitio donde el factor cercanía está produciendo atracción, yo voy a empezar a ser tentado. Mire, el famoso, el modelo que por lo general sucede, yo estoy teniendo problemas en casa, estoy en el trabajo cercano a mi compañero y ya no me puedo desahogar con mi cónyuge porque los problemas han hecho separación con nosotros, pero en el trabajo siento cierta confianza con este compañero. Estamos tan cerca que se está produciendo una atracción. Y el asunto es que con él yo veo que yo puedo hablar de mis problemas. Y usted sabe cuánta gente yo me he sentado en una silla y hablar, que me han dicho, pastor, todo se dio así. Ella tenía problemas en su casa, en su matrimonio, y yo tenía problemas en el mío. Y en el trabajo, pues estábamos todo el día juntos y a veces yo le contaba mis problemas y ella me escuchaba. Y yo le contaba mis problemas y yo me sentí escuchado. Y no sé, la cosa surgió así. ¿Por qué? Porque eso es automático. ¿Me sigue todo el mundo hasta ahí? Por eso nosotros nos tenemos que cuidarnos, hermanos, cuidarnos. Y recordar la charla anterior, todos somos vulnerables, todos. Por eso tenemos que cuidarnos. Una cosa que a mí me enseñó un querido pastor allá en Puerto Rico, en una charla matrimonial, es que él decía, mira, yo tengo muchas hermanas en la fe en la iglesia, muchas hermanas, y hay jóvenes de la iglesia que yo aprecio mucho y amo mucho, pero sabe que todas ellas son mis hermanas en la fe. Amiga es mi esposa. Amiga es mi esposa. Si yo, confidente es mi esposa. ¿Me entienden? Así que todos nosotros nos debemos cuidar. Y eso se va dando de esa manera. Problemas en casa, producen separación, llegamos acá al trabajo, hay cercanía, no solo en el trabajo, tal vez en la escuela, tal vez en el parque, tal vez en el gimnasio, en diferentes lugares se puede dar este asunto. Que nos pueden ir empujando a un asunto de infidelidad. También por ahí está el asunto de la crisis de la mediana edad. ¿Cuántos saben lo que es eso? Crisis de la mediana edad, donde la mujer entra en una menopausia, ¿verdad que sí? Y hay un descontrol y hay unos cambios y como dice el autor, la mujer todavía quiere sentir que todavía ella, usted sabe. Y a veces he escuchado mucho acerca de la menopausia, pero escuchamos poco acerca de la andropausia, porque los hombres también entramos en esa etapa. Y el hombre se siente otra vez que es un pichoncito de 15 años, que todavía atrae las miradas, que todavía, usted sabe, atrae la sonrisa, y aún de muchachas más jóvenes, y todo eso, mire hermano, yo recuerdo en una ocasión un testimonio de una hermana santa, querida, buena de Dios, que durante toda su vida, con un buen testimonio, con una buena vida, ¿verdad?, entró en una etapa que se sentía revolucionada en esa área. Y ella trataba, y oraba, y ayunaba, y trataba de cambiar este asunto. Y un día ya no pudiendo más, habló el pastor llorando y le dice, pastor, yo me voy a volver loca.
Yo no sé qué es lo que me pasa, esta no soy yo. Y yo oro y yo ayuno. ¿Y sabes lo que hicieron? Le gritaron para echarle fuera los demonios. Y saca fuera demonios, y saca fuera demonios. ¿Y sabe lo que pasó? Nada, siguió eso, una mujer santa de Dios también, llena del Espíritu Santo. ¿Y qué era lo que pasaba? Ay, bendito, gloria al Señor, que había alguien que había experimentado algo parecido. Hermana, usted se ha ido al médico a verificar si no es que usted tiene la menopausia. ¿Qué es eso, la menopausia? Y cuando fue donde el médico le dijo, hermano, lo que pasa es que usted ha entrado en un proceso así, 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 y todas esas cosas que ustedes están sintiendo es un asunto fisiológico, donde usted se encuentra descontrolada, vamos a ayudarla de esta manera y así, y debe controlar esto de esta manera. Mire, hermano, y gloria al Señor, la hermana salió al otro lado y gracias al Señor el matrimonio no se echó a perder. Pero son cosas que a veces nosotros como buenos pentecostales perdemos de vista. Porque nosotros estamos aquí, se cae un vaso de arriba y decimos un espíritu. ¿Cierto o no es cierto? Escuchamos un ruido, hay un gato y es un demonio que está haciendo un ruido ahí. Porque tendemos lamentablemente a espiritualizar constantemente las cosas. Pero recuerden que la Biblia enseña que nosotros somos seres tripartitas o trinos. Nuestro ser está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Y hay veces que los problemas no necesariamente son espirituales. Hay veces que los problemas son almáticos, son emocionales, psicológicos. Y hay veces que hasta son físicos. Y si nosotros no podemos identificar dónde está nuestro problema, ¿cómo vamos a poder solucionarlo? ¿Verdad? Así que esas cosas también se pueden dar como parte de las crisis. La filosofía del Don Juan, ¿verdad? Que tanto abunda en nuestra sociedad, que un hombre es un hombre que puede andar por ahí libremente y puede ser infiel y eso no importa y la vida hay que disfrutarla y mientras yo estoy joven y todas esas cosas influyen en que nos van empujando constantemente a la tentación sexual, a la infidelidad. Puede uno estar viviéndolo o puede que el cónyuge de uno lo esté viviendo. O podemos ambos estar viviéndolo. Y aquí entramos a un punto y es que un mal no soluciona otro mal. Un mal no soluciona otro mal. Cuando esas situaciones se están dando dentro de la casa, dentro del hogar, algunas de las que mencioné, usted puede montar su cuadro y decir, bueno, puede ser esta, puede ser esta. Cuando se están dando esas situaciones, y supongamos que es nuestro cónyuge, nosotros nos vamos a sentir molestos, incómodos, heridos, ofendidos, claro, y eso es normal completamente. Pero nosotros necesitamos entender que un mal no se cura con otro mal. Si mi cónyuge está actuando de esta manera, de una manera equivocada, de una manera incorrecta, de una manera incompetente, la solución no es que yo diga, pues yo voy a hacer también lo mismo para que él aprenda y para que él entienda cómo es que son las cosas. ¿Me siguen? Dice Ed Young que uno de los problemas que tenemos es que perdemos de vista que otra de los problemas o otro de los factores que produce problemas en nuestro matrimonio son nuestras reacciones a los problemas. Entiéndase de esta manera. Bueno, una cosa es lo que hace mi cónyuge y por ejemplo está haciendo algo que me ofende, que me hiere. Eso es un problema, pero la manera en que yo decido reaccionar al error de mi cónyuge, eso se puede convertir también en otro problema. Y es importante que nosotros separemos y entendamos eso. No lo tiene que llevar a algo tan drástico como un asunto de una infidelidad, de una falta de consideración en la casa. Yo escucho a veces las amas de casa que se quejan que estos hombres no consideran a uno, que dejan los zapatos tirados en la sala, que dejan el plato encima de la mesa en vez de llevarlo al fregadero y lavarlo, que se quitan la ropa y la dejan tirada ahí en el suelo, no la pueden echar en el hamper, tipos de cosas que constantemente van creando fricción y pueden herir a uno. Y eso está mal, esa falta de consideración en nuestro cónyuge es incorrecta, está negativa, con eso yo no estoy minimizando eso. Y es válido que yo me sienta mal. Pero el punto es que también es importante cómo yo voy a responder, cómo yo voy a reaccionar a esa desconsideración que está teniendo mi cónyuge conmigo. Porque yo puedo
decidir reaccionar de diferentes maneras y eso puede crear otro problema. Y como dije al principio, un problema no se soluciona con otro problema. Dos males nunca suman un bien, decía David Ormachea. Dos males nunca suman un bien. Bueno, hay veces que nosotros decidimos responder a los errores que comete nuestro cónyuge, número uno, contraatacando. Ah, ¿tú hiciste eso? Pues yo voy a hacer esto. Ah, tú te fuiste esta semana, el lunes, el miércoles y el viernes, te fuiste con tus amigos para la mejenga, porque que tú tienes necesidad de sacar la presión. Pues está bien, la semana que viene tú te quedas con los nenes porque yo voy para casa de Marta el lunes, voy para casa de Juana el miércoles y el viernes me voy para casa de mami. Hay un problema, pero yo le estoy sumando otro problema porque yo estoy contraatacando. Y la solución a los errores de nuestro cónyuge no es contraatacar. Mire, un caso más liviano, No te voy a acompañar a la iglesia, no te voy a acompañar al culto, y no te acompaña el martes, y no te acompaña el jueves, y el domingo tu cónyuge dice, pero hoy sí voy a ir. Ah, pero tú no quisiste acompañarme el martes, ni quisiste acompañarme el jueves, pues hoy yo no voy a ir. Fíjese qué caso tan típico, tan que se puede dar dentro de nosotros. Nunca esa debe ser la respuesta. Hay otros que actúan de otra manera. Responden al error del cónyuge con rebeldía. Le voy a dar un caso común. Tú hiciste esto, entonces yo te voy a castigar, te voy a poner a comer maruchan esta semana. No hay arroz, no hay frijoles, maruchan es lo que hay esta semana. Y teniendo la posibilidad, pero lo que está haciendo es actuando de manera rebelde por lo que tú hiciste. Supongamos, mire, nosotros los hombres a veces pecamos de eso y es algo que debemos corregir. Yo estoy trabajando con eso. A nosotros constantemente, sea en la tarde, en la mañana o tal vez en la noche, nos sirven el plato de comida. Y por favor no se me malentienda, no estoy siendo machista, también hay veces donde es viceversa, eso se vale, no hay problema. Pero se nos sirve el plato de comida constantemente y nosotros no. Gracias, qué bueno estaba, qué bien tú cocinas, te lo agradezco con el corazón. Esas son cosas que son importantes. Pero supongamos que la mujer se siente ofendida porque o no se siente valorada porque constantemente te cocino, te trato de hacer lo mejor que puedo, te sirvo lo mejor que puedo y sin embargo nunca escucho una gratificación de tus labios. Y eso va produciendo acá adentro dolor y va produciendo como que unas raíces comienzan a salir acá adentro. Y es cierto. La manera correcta no es entonces manejar y responder el problema de una manera rebelde, como ese ejemplo que les estoy dando. Pues yo no voy a cocinar esta semana. O yo lo que te voy a dar es comerte eso si lo quieres y si no, pues hazte las maruchan entonces. No es correcto. O en otro aspecto, actuando con rebeldía, lo que le dicen a veces a algunas mujeres, castigar al marido. Usted sabe lo que quiere decir eso, ¿verdad? Cerrar la tienda, cerró la pulpería y no hay servicio para nadie. Hermanos, lamentablemente, y no voy a decir solo de mujeres, sino de hombres, pues yo he visto los dos casos, aún dentro de iglesias, de gente creyente, que porque de alguna manera yo no siento que me estás tomando en cuenta de que diferentes situaciones y los errores que está cometiendo mi cónyuge, yo decía, yo no voy a responder de manera en la intimidad, no voy a responder. Cuando usted sabe que la Biblia establece en el libro de Corintios que eso no se vale. Nunca yo puedo responder de esa manera. Esa no es la manera para responder a los problemas o los errores que pueda cometer mi cónyuge. Ahora, voy a hacer aquí una salvedad, ¿verdad? Porque yo sé que estos temas son bastante delicados y máximamente cuando hay tantas variantes y hay tantos casos que son diferentes unos de otros y uno siempre debe tener cuidado de no ser muy dogmático, ¿verdad?, en lo que se dice respecto al tema. Obviamente un hombre o una mujer que su cónyuge le está siendo infiel constantemente, es obvio que hay un mandamiento de que tiene que cuidar su cuerpo por encima de ese otro y que no se puede estar exponiendo a
tener intimidad con su marido si su marido anda cogiendo con otras mujeres o viceversa, que su mujer anda corriendo con otros hombres. Entonces sí, realmente eso no es recomendable. Decir, no tengo ningún problema con eso porque se está exponiendo la salud y la integridad de la persona. Entonces ya esos son casos extremos, ¿verdad? Donde eso se trabaja, ¿verdad? Teniendo en cuenta la situación particular de cada persona. Pero en general, en datos general, tengo dolor de cabeza. O mil excusas que se pueden buscar para tratar de evitar ese aún al punto deber. Y hay gente que cuando dice, pero el deber, es que eso se siente que eso pierde el romance. Eso tiene sus dos lados, pero eso no es el tema. Ese, como les dije, en otro momento quisiera con los matrimonios sentarnos y dialogar un poco más sobre ese tema. Pero lo que quiero que entienda hasta ahí es que no es la manera correcta de responder ante los errores que pueda cometer nuestro cónyuge, utilizar ninguna de estas cosas. Pero hay una peor que esas dos que yo he mencionado, y es la resignación. Yo sé que está pasando esto, yo sé que esta es la realidad, pero yo voy a ignorar la realidad y yo voy a dejar que pase lo que tenga que pasar. Al punto que una persona puede llegar a vivir en un mundo irreal por no querer afrontar los problemas y las realidades. Y entonces dice Ed Young que esa es la peor respuesta que nosotros podemos dar a los errores que comete nuestro cónyuge, la resignación. Hermano y hermana, por favor entienda una cosa. Los problemas que nosotros enfrentamos en nuestros matrimonios tienen solución. No hay por qué resignarse y decir, pues yo voy a vivir esta vida porque esta vida fue la que me tocó. Resignarse es lo último que nosotros debemos hacer en nuestro matrimonio. Nosotros debemos buscar afrontar nuestros problemas, debemos buscar las herramientas, debemos, si es necesario, buscar ayuda para poder enfrentar nuestros problemas y poder solucionarlos de una manera bíblica y adecuada, para que podamos construir matrimonios saludables. Así que, si usted se ha resignado, déjeme decirle, esa no es manera correcta de responder a los errores de su cónyuge. Busque ayuda, decídase, determínese a trabajar con los problemas dentro de su matrimonio. Pastor, entonces si la respuesta correcta a los errores de mi cónyuge no es contraatacarlo, no es actuar rebeldemente, tampoco es resignarme frente a esos errores, entonces ¿cuál es la respuesta correcta a los errores que comete mi cónyuge? ¿Quién se la sabe? ¿Quién leyó el capítulo? ¿Cuál es la respuesta correcta ante los errores de nuestro cónyuge? El perdón. El perdón es la respuesta correcta a esos errores. Miren, Mateo capítulo 18 y verso 21, búsquelo ahí en la Biblia. Mateo 18, 21. Mateo 18, 21. ¿Lo tenemos todos? Dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Verso 22. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, que esa ecuación da 490 veces. Mire el caso.
En el contexto donde Pedro está haciendo esta pregunta, los rabinos le decían a los judíos que ellos tenían que perdonar a su hermano que lo ofendiera en una misma ofensa hasta 3 veces. Eso es lo que establecían los rabinos del tiempo de Jesús. 3 veces. Eso es lo que Pedro ha aprendido. ¿Cuántas veces hay que perdonar a mi hermano? 3 veces. Pedro seguro se emocionó y dijo, pero yo voy a ir más allá porque Cristo me ha enseñado a ir un poco más allá. Yo voy a ir por encima de la cultura, yo voy a ir por encima de lo que se establece por ahí. Es más, el doble serían 6 y todavía le sumo uno más, 7 veces. Cuando yo le diga esto a Jesús, seguro Jesús va a caer, wow, Pedro, tú eres el miembro más espiritual que tiene esta congregación. Tú eres el próximo, tú eres el copastor de esta iglesia, seguramente. Y Pedro llega donde Jesús emocionado, maestro, ¿cuántas veces voy a perdonar? Sabiendo lo que hay, son 3 veces, pero ¿cuántas veces hay que perdonar? 7 veces. Y creyendo que Jesús estaba impresionado, se dio cuenta que no era así. Jesús le dijo, no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Y entienda una cosa, Jesús no está diciendo con eso que hay que perdonar a nuestro hermano 490 veces. Jesús lo que está enseñando con esta palabra es que nosotros tenemos que hacer del perdón algo práctico, algo parte de nosotros mismos y de nuestra vida. Que todas las veces que nuestro hermano peque contra nosotros y nos ofenda y venga donde nosotros arrepentidos, nosotros tengamos la capacidad de volverlo a perdonar. Eso es lo que Jesús está diciendo ahí. Así que no se ponga a hacer mucha matemática porque no tiene que ver con números, tiene que ver con hacer del perdón parte de nuestro estilo de vida. Ahora, alguien podría decir, pastor, Jesús está hablando acerca del hermano. Bueno, ¿y quién es más cercano, un hermano o un cónyuge? El cónyuge es más cercano. Y como dijo alguien en una ocasión, pastor, es que usted no sabe con el cónyuge que yo vivo, ese es mi enemigo. Pues si es tu enemigo, también Jesús dijo que tú tienes que amar a tu enemigo. Así que no nos libramos de ninguna manera, no nos libramos. Debemos hacer del perdón algo habitual, que se convierta en algo natural en nosotros. Mire, si nada más usted llegara al límite y no lo interpretara correctamente y dijera 490 veces, usted va a empezar desde hoy a contarle a su marido o a su esposa, ahí me falló, la perdoné 1, ahí me falló 2, 3, 15, 20, 100, 200, 300. Mire, cuando usted llegue a la 300, seguro pierde la cuenta. Pero a la hora de la verdad, como dice el autor, cuando usted llegue a la 300, ya ese perdón se ha hecho parte de usted. Ya eso es parte de su esencia, el poder perdonar a su cónyuge. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? ¿Estamos claros? ¿Cuántas veces tenemos que perdonar a nuestro cónyuge? No, por favor, no responda 490 veces. Todas las veces que sea necesario. ¿Cómo debemos responder a los errores de nuestro cónyuge? Con perdón. Con esas dos ya usted tiene ya el cuadro casi montado. Ok. Hablemos del problema con las pequeñeces. Problema con las pequeñeces. Tal vez usted está escuchándome en esta noche y está diciendo, bueno, qué bien, pastor, pero nada de eso tiene que ver conmigo porque ni yo le soy infiel a mi cónyuge, ni mi cónyuge me es infiel a mí, mi cónyuge no anda por ahí coqueteando con otras personas y yo tampoco hago lo mismo. Entonces, pues bueno, resuélvese el asunto del perdón para otras personas que están viviendo eso. Déjeme decirle algo, no cometa ese error, porque aunque esa no sea su realidad, hay otros enemigos y hay otras cosas que atentan contra su matrimonio. Y a veces no son cosas tan escandalosas como lo es la infidelidad. Hay veces que son cosas pequeñas, pero que en cantidad pueden producir tremendo cataclismo en su matrimonio. ¿Sintió el temblor de los otros días? Nos acostamos con un buen temblor y nos levantamos con un buen temblor.
A mí la gente me llama de Puerto Rico inmediatamente. Mire, hermano, todavía no ha parado la tierra bien, el teléfono mío empieza a sonar. Ahí, el pastor llamando, mi mamá llamando, todo el mundo. Ay, pero dice que tembló en Costa Rica y todo, ¿cómo tú estás? Y yo le digo la última vez a mi mamá, pero tranquila, mami. Pero tú no estás asustado. ¿Pero por qué voy a estar asustado si aquí tiembla todo? Constantemente se pasa temblando. Son ustedes los que no conocen eso. Y le digo más, le digo, tú sabes que hasta me alegra que tiemble. Pero muchacho, ¿cómo tú dices eso? Que Dios te libre lo que tú estás diciendo. Mami, si no tiembla, esos temblores que están haciendo de 4, de 3, de 5, el problema es que las placas tectónicas siguen creando tensión, acumulando presión ahí adentro, y entonces si esas pequeñas liberaciones no se dan, el problema es que va a acumularse tanto que va a llegar un momento donde realmente se va a trepar un terremoto de grandes magnitudes, que eso sí que puede causar grandes problemas. Así son los pequeños problemas. Se van acumulando poco a poco, y si uno no cuida de eso, se puede llegar a convertir en algo muy grande. Lo mismo pasa con nuestros volcanes. No sé si usted se dio cuenta que hacía muchos años no se activaban 3 volcanes al mismo tiempo aquí, y habían 3 tirando la fumarola para arriba en esta semana pasada. Pero gracias al Señor porque eso pasa, porque si no la tiraran, entonces sí que crearían problemas. En el libro de Cantares capítulo 2 y verso 15, donde se está hablando precisamente de una relación entre un esposo y una esposa, entre dos cónyuges que se aman, y están hablando de las cosas lindas de la vida, la tsunamita dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Fíjense que ella no está preocupada por los vendavales, por los vientos, por la lluvia, los torrentes que puedan venir. Ella no está preocupada por las plagas de langostas que puedan llegar a su viña. Ella está preocupada ¿por qué? Por esos pequeños rotos que se hacen dentro de las verjas, dentro de las cercas, y por ahí se meten esas zorras pequeñas y pueden ir poco a poco destruyendo un huerto. Y así también nosotros tenemos que tener cuidado con las pequeñeces. Alguien dijo en una ocasión que el matrimonio no es una gran cosa, sino la suma de muchas pequeñas cosas. Mire a ver si lo capta. El matrimonio no es una gran cosa, sino la suma de muchas pequeñas cosas. Así está compuesto el matrimonio. Pequeños detalles, pequeños momentos, pequeños eventos que se viven juntos, positivos o negativos. El matrimonio está formado de un día a día, de evento a evento, cosas pequeñas van formando lo que es la relación matrimonial. Y esas cosas pueden ser buenas y pueden ser malas. Mire, con pequeñas críticas, pero continuas, un matrimonio puede ir desbancándose. Pequeñas críticas, discusiones, pequeños engaños. No tiene que ser una infidelidad. Usted sabe que mentirle a su cónyuge, eso destruye la relación matrimonial. No estoy hablando de infidelidad. Yo salí de trabajar a las 5 de la tarde. Y mi esposa me está esperando que yo llegue a las 6 de la tarde. Pero decidí quedarme hablando con mis amigos y llego a las 7 de la noche. Y mi esposa me llama y me pregunta: ¿y dónde tú estás? No, es que tuve que salir un poco más tarde en el trabajo, me dieron más trabajo de lo acostumbrado. Eso va minando la relación matrimonial. Porque si me está mintiendo en una cosa tan simple, ¿qué no dice que me pueda mentir en una cosa más importante? Mire, el asunto de la credibilidad es fundamental en cualquier matrimonio. Si un matrimonio no desarrolla confianza, no hay veracidad en lo que se dice, hermano, entonces ese matrimonio está destinado al fracaso. Si hay algo importante es que haya sinceridad, que podamos ser honestos. ¿Cuánto te ganaste? Me gané 300, pero mejor digo que me gané 250. Eso lacera la confianza en el matrimonio. El matrimonio es el lugar donde más honestidad debe haber, donde más transparencia debe haber.
Si usted se ganó 300 y quiere decir 250, mejor no diga, me gané 250, mejor diga, mejor no te voy a decir, me lo voy a reservar. Pero no mienta, no mienta. Porque una buena relación no se construye a base de mentiras. Así que muchas cosas pequeñas pueden ir trayendo dolor al corazón, pueden ir trayendo amargura al corazón, pueden ir echando a perder la relación matrimonial. Y para trabajar con esas cosas, la respuesta ¿cuál es? El perdón. Una pregunta importante, ¿puede recuperarse un matrimonio después que ha sido devorado por estas zorras pequeñas? ¿Qué usted cree? ¿Puede recuperarse un matrimonio después de haber sido devorado por estas cosas pequeñas? Sí se puede, si trabajamos con el perdón de la manera que el Señor nos manda que lo hagamos. Mire, y ahora hablemos ya de centro del asunto del perdón. Hay diferentes niveles de perdón, porque no es lo mismo perdonar tal vez una desconsideración que hubo entre cónyuges, que perdonar el caso tal vez más grave, el de una infidelidad. No es lo mismo. Su cónyuge probablemente tuvo una desconsideración con usted, o tal vez le habló de una manera incorrecta, ofensiva, pero viene donde usted y le pide perdón. Es más fácil perdonar eso que perdonar una infidelidad, ¿cierto o no es cierto? Porque se dice que la infidelidad probablemente es la ofensa más grave y más dolorosa que se pueda vivir dentro de un matrimonio. Y sin embargo, creo que hay gracia de Dios en un proceso de sanidad para aún llegar a perdonar algo tan doloroso como lo es una infidelidad. Y yo lo he visto, hermano, yo lo he visto dentro de una iglesia, y un proceso de sanidad y de restauración. Claro que sí. Pero también esas pequeñas cosas que se van acumulando también se pueden llegar a trabajar con el perdón y se puede llegar a tener una relación saludable. Así que hay diferentes niveles de perdón, porque no es lo mismo perdonar una ofensa simple, llana, una ofensa más cotidiana, que perdonar un asunto tan grande como lo sería una infidelidad. Hay diferentes niveles de perdón, pero también hay diferentes niveles de arrepentimiento y de procesos que se deben vivir. Un matrimonio no es tanto la unión de dos personas que se aman, como lo es de dos personas que aprenden a perdonarse. Mire qué interesante declaración. Un buen matrimonio no es tanto dos personas que se unen y que se aman, sino dos personas que han aprendido a perdonarse el uno al otro. Porque si algo va a suceder dentro del matrimonio, hermano, y aquellos que no se han casado todavía, es que la realidad, vamos a ofender en ocasiones a nuestro cónyuge y nuestro cónyuge también nos va a ofender a nosotros. Eso es parte de la dinámica de cualquier matrimonio. Por lo diferente que somos, por tantas cosas, siempre van a haber ofensas. Entonces, si hay algo importante es que nosotros desarrollemos la capacidad de poder perdonarnos el uno al otro. Y mire, no empecemos a guardar y a guardar y a guardar aquí adentro hasta que nos salga una raíz de chayote aquí adentro. El perdón es un acto y un proceso. Es un acto porque se decide perdonar, pero es un proceso porque hay que decidir seguir perdonando. Y el autor da aquí un ejemplo, una ilustración que me parece muy interesante. Él dice, mira, el perdón es como esto. Usted decide comprarse tal vez un reloj, pero un reloj muy lujoso, muy caro, muy bonito, de oro. Usted va a la joyería, ha visto el reloj le gusta, pero no lo puede comprar a base del dinero que tiene en el momento, lo tiene que comprar a base de crédito. Y tal vez lo paga con su tarjeta de crédito, lo toma a crédito. El asunto es que ese día que usted entró a la joyería, usted eligió, tomó la decisión de escoger ese reloj específicamente. Y ese día también decidió que iba a asumir una cuenta a crédito que la seguiría pagando por los próximos años. Usted se va con su reloj ese día. Pero cada mes, cuando llegue la fecha, usted tiene que
volver y sacar de su plata para ir abonando a ese crédito que usted tomó en ese momento. Y me parece bien la ilustración, porque perdonar es un acto de una decisión, es una decisión. Y es una decisión en el momento que yo tomo. Pero a la hora de la verdad, cuando en el camino sigo caminando y los recuerdos pueden venir otra vez acá a la mente y al corazón, yo tengo que otra vez sacar el pago y decir, pero yo decidí perdonar eso. Y pasó otro mes y al otro mes me volvieron a saltar los sentimientos, las emociones, los pensamientos de la ofensa con la que me agraviaron, pero yo otra vez decido sacar y perdonar. Así que el perdón no es solamente un acto, sino que también es un proceso. Veámoslo de esta manera. Cristo en la cruz del Calvario tomó la decisión de pagar por todos y cada uno de nuestros pecados. Pero en el camino después de eso, usted y yo hemos seguido cometiendo algunos pecados por ahí. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cierto? Y cada vez que nosotros cometemos un pecado, ¿qué hacemos nosotros? Nos arrepentimos, confesamos nuestro pecado. ¿Y qué hace el Señor? Vuelve a perdonarnos otra vez. Así que es un acto, pero también es un proceso. El primer paso para perdonar es aceptar. Es importante que nosotros aceptemos la ofensa que nosotros recibimos. Si pasó, pasó. Yo no puedo darle para atrás al tiempo. Así que el primer paso para poder entrar en un proceso de sanidad, de perdón genuino, de corazón, es aceptar la ofensa que se me hizo. Yo necesito aceptarlo. Yo no puedo seguir peleándome con el asunto. Yo necesito aceptarlo. La aceptación implica el reconocimiento que hubo un acto hiriente. El segundo paso es decidir que voy a perdonar esa ofensa que se me hizo. Decidir. El tercer paso es trabajar con nuestras emociones. Porque hoy yo puedo decidir, te perdono, está bien, te doy un beso, te doy un abrazo, pero la semana que viene las emociones otra vez se me revuelcan. Porque me tengo que sentar contigo en la mesa a comer y cuando te estoy viendo, a mi mente llegan los pensamientos de las heridas que me causó, de la ofensa que me causó. Entonces yo necesito no solamente tomar la decisión, aceptar la ofensa, sino también necesito trabajar con mis emociones. Y usted lo ha vivido. Usted sabe que uno puede ir donde una persona, arreglar cuentas con la persona, pedir perdón, darnos un abrazo, darnos un beso, seguimos, pero la semana que viene acá adentro se vuelven a revolcar las emociones. ¿Cierto o no es cierto? ¿Qué yo tengo que hacer? Yo tengo que seguir en el proceso de perdón. Algunos le llamamos el proceso de sanidad. Yo lo diferencio de que el acto de decisión es el perdón y luego lo que viene es un proceso de sanidad. Aquí el autor dice que el perdón implica las dos cosas, tanto el acto como el proceso. By the way, eso no es lo importante es que tenemos que vivir el proceso. Y que voy a tener que luchar con mis pensamientos, porque aunque perdoné, los pensamientos van a volver el mes que viene. Mira para allá cómo está ahí, mira lo que te hizo. Sin embargo, tú sufriste la herida y él no ha sufrido nada. Ahora, cuando nosotros hemos perdonado genuinamente, como lo dice la palabra del Señor, nosotros vamos a llevar cautivo todos esos pensamientos a la obediencia a Cristo, como dice la Biblia. Hermano, no se equivoque. Usted puede haber perdonado y esas emociones y esos pensamientos volver otra vez. Eso es parte del proceso. Ahora, la clave está en que si mi proceso de sanidad y de perdón es genuino, yo voy a volver otra vez a dar el pago. Voy a hacer el abono otra vez. Y voy a coger estos pensamientos y los voy a llevar a cautivo donde el Señor, aquí están estos pensamientos. Yo decidí perdonar porque tú me perdonaste a mí primero. Y he decidido entrar en un proceso de sanidad guiado por tu Espíritu Santo. Así que estos pensamientos aquí están, Señor. Y en medio de ese problema no solamente tienes que lidiar con las emociones que sientes, no solo con los pensamientos que llegan, sino también con el hecho de la venganza. Y lo que él me hizo, ¿va a recibir pago?
o él va a pasar con ficha. ¿Te ha pasado eso? Lo perdoné, pero la pregunta es, ¿y esto se va a quedar así? Y pregunto yo, ¿la venganza es buena o es mala? ¿Cómo decía el chavo? Pero ahora pregunto yo, bíblicamente, ¿la venganza es buena o es mala? La venganza es buena. ¿Qué dice la palabra? Dios dice, mía es la venganza, Romanos capítulo 12. Mía es la venganza, dice el Señor. La venganza no es mala porque la venganza es el acto de, vamos a bregar con las cuentas. ¿Cuánto tú tomaste? Esto es lo que te toca. La venganza no es mala. Lo que es malo es quitarle a Dios la prerrogativa de llevar y ejecutar a cabo la venganza. Porque el problema es que yo, en mi naturaleza pecaminosa, no tengo la capacidad de ser justo a la hora de pagar. Porque va y pago de más o pago de menos. Yo tengo que dejar lugar a que Dios sea el que pague. Yo voy a perdonar y yo dejo que Dios se encargue de pagar. Ahora, eso no quiere decir que yo estoy esperando para que Dios te... ¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene el pago de Dios? No, yo decidí perdonar. Pero yo puedo descansar en que Dios es un Dios justo. Que el hecho de que yo haya perdonado no quiere decir que Dios no va a disciplinar. Que el hecho de que yo haya perdonado no quiere decir que Dios no va a llamar a cuentas a esa persona. Sí lo va a llamar a cuentas, tal vez no en el momento en que yo quiero. Tal vez no de la forma que yo quiero, pero Dios sabe hacer las cosas de una manera justa y correcta. Y nunca paga de menos, ni paga de más. Entonces, mire mi hermano, creo que una de las cosas con las que nosotros tenemos que luchar es esa tentación, una vez que nosotros hemos perdonado, de querer pagar, de querer cobrar venganza. No, mi hermano, el que perdona no sigue sacando en cara el asunto, lo soltó, esto está en manos de Dios. Pero hay quien dice, yo te perdono, pero dejo el asunto como si fuera una espada afilada para cada vez que tengamos problemas, ¿sabes que saco la espada? No, si yo perdoné se acabó, yo no puedo volver a sacar eso a relucir. Que creo que es uno de los problemas que a veces tenemos nosotros, ¿cierto? Que sucedió algo aquí hoy y de momento empezamos a sacar otra, pero acuérdate lo que tú hiciste, pero acuérdate lo que tú me hiciste, acuérdate lo que tú me dijiste, acuérdate, pero entonces no hubo perdón, porque cuando nosotros perdonamos, ¿qué hacemos? Olvidamos en el sentido, ¿verdad? En un sentido, bueno, no quiere decir que se borra de la mente, pero lo que quiere decir es que yo no vuelvo ya a sacar eso a colación. Y nosotros aprendemos del Señor que cuando Él nos perdona, ¿qué Él hace con nuestros pecados? Los tira al fondo de la mar y no nos vuelve a sacar en cara los pecados que nosotros cometimos. Eso es verdaderamente perdón. Ahora, ¿cómo nosotros debemos manejar cada uno de los problemas que a veces, o de los errores o las ofensas que a veces recibimos de nuestro cónyuge trabajando con el perdón? Eso no quiere decir que no haya un diálogo. Eso no quiere decir que no nos sentemos y decir, mira, me ofendiste en esto que hiciste. Fíjese que lo que estamos diciendo aquí no es con el perdón, es, me ofendió, yo lo perdono. Me ofendió, yo lo perdono. No, esa no es la dinámica que se está llamando aquí. Me ofendió, voy a dejar que se me pase el coraje para luego sentarme con él o con ella para dialogar sobre el asunto y yo poder decirle que me ofendió y que me molesta, pero que yo lo voy a perdonar. Esa es la manera correcta de proceder ante las ofensas que se dan dentro de un matrimonio. ¿Perdón? Ok. Ok. Ujú, ujú. Algo, sí.
Sí, entiendo. Ahora, la pregunta, ¿cómo yo puedo hacer para que la persona se desacostumbre? No debe ser contestada, bueno, podría decir que porque el texto siempre está limitado a mí y nunca a la otra persona. Usted ve que Jesús dice, si tú llegas al altar a traer tu ofrenda y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué tú tienes que hacer? Deja tu ofrenda en el altar, ve donde tu hermano, reconcíliate con él. Fíjate una cosa, no está diciendo y que él te perdone, está diciendo que vayas tú y te reconcilies con él. Aquí siempre el punto es que yo pueda hacer lo correcto, aunque mi cónyuge no necesariamente haga lo correcto. Porque a la hora de la verdad, cuando nosotros vayamos a rendir cuentas al Señor, yo no voy a rendir cuentas por cómo responde mi cónyuge, yo voy a rendir cuentas por cómo respondo yo. ¿Bien? Ok, así que aquí lo importante es que nosotros podamos aplicar nosotros mismos y bueno, esperar y confiar de que la otra persona, ¿verdad?, cambie. Y si no cambiara, como quiera, nosotros no debemos cambiar lo que hemos aprendido en la palabra y es perdonar de gracia. Gracias por acordarme el ejemplo, ¿verdad?, que utiliza él, y con esto termino. Él dice, mira, perdón es como esto. Supongamos que un día usted llega a mi oficina y tengo allí la lámpara que más yo valoro y de alguna manera usted tropieza y tumba mi lámpara y mi lámpara se hace 1000 pedazos en el suelo. Y allí estamos usted y yo frente a todo el desastre que hay en el suelo y un silencio sepulcral. Y usted se siente mal y yo me siento dolido y estoy sufriendo. Y usted decide responder, pastor, no se preocupe, yo voy a pagar la lámpara, yo la voy a comprar otra vez de nuevo y se la voy a traer. Y el pastor le dice a usted, no mi hermano, no hay problema, no tiene que comprar una lámpara, no tiene que reponerla. Yo decido perdonarlo por esto que ha sucedido. Y simplemente usted queda eximido de pagar por el daño que usted hizo. Y él dice, eso es perdón. Ahora, ¿quién va a pagar? ¿Quién va entonces a reponer la lámpara? El mismo dueño de la lámpara dice, yo voy a ir a buscar una lámpara similar. Eso es perdonar y perdonar de corazón. Ahora, a veces enfrentamos dificultad para poder perdonar, ¿cierto o no es cierto? ¿Verdad que sí? Hay veces que uno tiene coraje y tiene dolor acá adentro y uno quisiera, se hace difícil. Pero déjeme decirle algo, mi querido hermano, que donde usted y yo aprendemos a perdonar, y aquí él lo llama la escuela donde aprendemos a perdonar, es en la cruz del Calvario. ¿Sabe que a mí me ha ayudado eso? Cuando a mí a veces tengo dificultad con perdonar, me pongo a reflexionar, ¿y cuántas veces yo no he ofendido a Dios? ¿Y cuántas veces yo no le he fallado a Dios? Y sin embargo, Dios siempre me ha perdonado y yo no le he traído ningún regalito. Simplemente por su pura gracia y misericordia, Él ha decidido perdonarme. Porque el perdón es parte de su esencia y de su carácter. Así nosotros también debemos perdonar, mis amados hermanos. Léase después con calma la parábola de los dos deudores que se encuentra en el libro de Mateo, creo que por ahí por el capítulo 18 o el capítulo 13, donde están los dos deudores. Es que usted y yo tenemos la capacidad para perdonar porque a nosotros nos perdonaron primero. Y nos perdonaron una deuda que era mucho más grande que la que cualquiera nos pueda venir a infligir a nosotros. Y cuando nosotros entendemos eso, de ahí nace la capacidad de nosotros poder perdonar y entrar en un proceso de sanidad. Cuando nosotros nos damos cuenta que nosotros somos aquel deudor que debía una suma que era impagable, pero que el Señor decidió perdonarnos a nosotros y que cualquier ofensa que nuestro cónyuge o alguien más nos infrinja a nosotros, a la hora de la verdad es como la del siervo de aquel siervo, que era una cosa sumamente pequeña al lado de lo mucho que se nos había perdonado a nosotros. Así que mis amados hermanos, aprendamos a perdonar a nuestro cónyuge, no 490 veces, sino todas las veces que sea necesario, porque un buen matrimonio se forma a base de perdón. Amén. Bueno, mis queridos hermanos,
hasta aquí esta charla. Les invito a estar puestos en pie. Vamos a orar un momento al Señor. Porque si hablamos todo esto, pero no respondemos al Señor, creo que estamos faltos. Te invito a orar en este momento. Señor, mil gracias te damos por tu palabra en esta noche, y hemos escuchado, Señor, lo que dice tu palabra. Hemos entendido, Señor, en esta noche que la herramienta correcta es el perdón, y no un perdón superficial, sino un perdón genuino. Tú sabes, Señor, que a veces nos sentimos incapaces de perdonar algunas ofensas, Señor, que nos parecen tan graves y nos duelen en el alma, y nos sentimos incapaces de poder perdonar. Pero en esta noche, Señor, habiendo oído tu palabra, queremos pedirte, Señor, que nos ayudes y que nos dirijas y que nos enseñes a perdonar de la manera en que tú nos has perdonado a nosotros. Permite, Señor, que cada matrimonio en este lugar pueda desarrollarse, Señor, utilizando esta herramienta, Señor, del perdón. Permite, Señor, que la próxima vez que seamos ofendidos por nuestro cónyuge, podamos, Señor, recordar, tu Espíritu Santo nos traiga a la memoria la verdad que hemos estado, Señor, discutiendo esta noche. Y que con humildad, Señor, podamos amoldarnos a tu palabra en obediencia. Y que podamos experimentar la ayuda y el auxilio de tu Espíritu Santo para poder perdonar, Señor. Para poder soltar. Para dejar las cosas, Señor, en tus manos. Porque tú eres el Dios de toda justicia. Permite, Señor, que cada uno de nosotros, así como hemos sido perdonados, aprendamos a perdonar, Señor, no solo a nuestro esposo o esposa, sino también a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos y compañeros. Señor, que el perdón se vuelva parte de nuestra esencia, parte de nuestra vida, Señor amado. Que finalmente podamos tener matrimonios que reflejen el propósito tuyo, Señor, a este mundo que ha perdido la fe, Señor, y la esperanza en el matrimonio. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.